como título Principios de Criminología Económica. Y parece un nombre un poquito raro esto de criminología económica, porque en realidad pues yo estudié criminología. No es que exista en la universidad, al menos en la Universidad de los Andes, donde yo me gradué, no existe una especialización en criminología económica. La Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes se creó en el año 92. Yo soy de la 7ª promoción, me gradué en el año 2004. Y realmente era la primera escuela latinoamericana que buscaba crear criminólogos puros como profesional integral de esta ciencia multidisciplinaria que se llama criminología, sin que se tratara de una especialización dentro del área de derecho. Así que desde el momento en que entré a la criminología, entendí que un poco en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y luego criminológica, pues éramos un poco una cosa rara ahí, este pequeño grupo de criminólogos que se estaban formando. Pero, pues, raro y todo como pueda parecer, a mí me interesó muchísimo y luego por unas circunstancias y otras la vida me fue poniendo en este campo económico. Fue cuando entendí que pues, necesitábamos complementar la economía con la criminología, porque eso lo vi en la práctica de trabajo. Luego, no sé si alguno de ustedes vio que recientemente puse en Instagram un videíto pequeñito, que fue como mi momento eureka para que empezara a escribir sobre criminología económica hace 5 años cuando llegué a Italia. Y yo estaba sentada viendo estaba tratando de escribir en el computador, encendí el televisor como para tener así el telón de fondo de ruido y en eso empieza un documental de este personaje que está acá, César Lombroso, que algunos sugieren que él es el padre de la criminología. Me imagino que así como ustedes tienen como padre de la economía a Adam Smith, a César Lombroso o César Lombroso, pues también tiene muchos detractores hoy día, porque en su tiempo él creó una criminología determinista en la que sus estudios del criminal nato se basaban en medir el tamaño del cráneo, el tamaño de las manos del delincuente y en base a eso su disposición al delito. Si tenía las manos muy grandes probablemente era ladrón, si tenía ciertas condiciones morfológicas tenía unas determinadas inclinaciones delictivas. Y eso hoy día es criticado porque era clasista, era determinista, pensaba, sus teorías fueron basadas en esto que se llama supremacía racial y algunos lo catalogan como nazista. Incluso hay quienes hoy día piensan que lo deberían retirar de los libros de criminología. Y eso no me parece justo porque cada quien toma las herramientas de conocimiento que tiene disponibles a su tiempo. En todo caso, de eso estaban hablando en el documental, y decía, era la ciudad de Mogliano, donde yo vivo, Mogliano Veneto y César Lombroso, y mostraban lo que había sido el hospital psiquiátrico donde él hizo sus estudios, y me pareció curiosísimo que era justo detrás de mi casa. Justo detrás de mi casa fue donde él vivió más de 20 años haciendo sus estudios a diferentes personas en ese hospital psiquiátrico, que luego los publicó en la Universidad de Torino. Y yo dije ese día, oye, si esta persona dijo todo esto en el siglo XIX, ¿por qué todavía tantos criminólogos están aún allí pensando que la raíz del delito está hoy día en el genoma de la maldad o en características biológicas? Y no digo que no haya algo de cierto en eso, no se puede descartar completamente, pero tampoco es totalmente cierto y no puede ser determinista y no sirve, no es de tanta utilidad para algunos tipos de delitos que tienen mucho más que ver con las propias condiciones sociopolíticas en las que se presentan, especialmente lo relacionado con la delincuencia organizada transnacional.
Entonces, en la criminología económica, ¿qué delitos tocamos? Los delitos económicos, los delitos financieros, delitos contra el orden socioeconómico y financiero, delitos tributarios, delitos patrimoniales, delitos contra el patrimonio público y principalmente lo que más es mi mayor interés a nivel, digamos, académico es la delincuencia organizada transnacional. Y la delincuencia organizada transnacional es un fenómeno muy complejo, que no se puede estudiar desde la particularidad del individuo, porque es como pretender estudiar a la Mona Lisa desde las características químicas de las pinturas con las que se hizo. Las organizaciones que actúan en el marco global, llámese carteles de droga o cualquier otro tipo de organización de delincuencia organizada transnacional, son verdaderamente muy complejas, tienen estructuras financieras y se meten dentro del aparato de poder del Estado al punto que llegan a ser un Estado paralelo. Esas son, también se les clasifica como delitos contra el orden socioeconómico y financiero, y el delito clave allí es la legitimación de capitales o el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, claro, además de la corrupción y todos estos otros delitos relacionados. ¿Qué es lo que hace que un delito sea un delito económico o que lo podamos llamar delito tributario, etcétera? Eso depende de algo que los abogados llaman el bien jurídico tutelado. Cada país tiene su propio marco legal y es ese el que determina cuál es el bien jurídico tutelado y el que, digamos, le da esa etiqueta o no al delito en el departamento en el que lo vamos a meter, por explicarlo de alguna manera. Por lo tanto, esta tabla que les estoy mostrando es simplemente una clasificación más o menos global de derecho penal comparado de cómo están divididos esos delitos. No todos los delitos, no todo lo que afecta un patrimonio puede ser considerado un delito financiero, por ejemplo. Los delitos tributarios son bastante complejos, tienen que ver con la planeación, evasión fiscal, por ejemplo, y el patrimonio público como los delitos de corrupción. ¿Que todos estos están en el tejido de la economía? Sí, pero también estos delitos están relacionados con los aspectos sociopolíticos. Por eso es que hemos mezclado en esta criminología económica lo que es el derecho como base, porque no existe un delito fuera de la ley, es la ley que tipifica qué cosa es un delito o no. Está la criminología como área de estudio, la economía que pueda servir de tejido para comprender el interés motivacional de este delincuente nuevo, llamémoslo así, que es un delincuente enfocado en la ganancia, enfocado en entrar dentro de las instituciones, no solo públicas, sino también privadas, para meter allí su dinero ilícito y para ganar dinero. Y esto se puede realizar porque las políticas públicas algunas veces lo permiten, no son tan rigurosos en los controles o son algunas veces un poco laxas. Y es por eso que podría casi llamarse criminología político-económica, porque lo determinante allí es lo político. Y el eje estratégico u ordenador es lo económico. Si tienen dudas o estoy hablando muy rápido, estoy aquí, me pueden alzar la manito, pueden interrumpir cuando quieran, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahora? Si no se escucha también, les agradezco que me digan, porque quiero que quede claro todos los conceptos. Yo escucho perfecto. Perfecto, gracias. Todo bien. Ok, Todo bien, entonces, todo bien. ¿qué es esta criminología económica? Yo les comentaba en ese video pequeñito que subí al Instagram que yo estuve tratando de dedicarme a crear como ciencia de conocimiento criminológico las herramientas conceptuales que yo hubiera necesitado cuando trabajaba en el área de compliance y que no existían en ese momento. Ahora que ya estoy
digamos, fuera del ejercicio directo del compliance, porque ya como consultora es un poco diferente. No tengo la responsabilidad y el día a día que se tiene dentro de la oficina. Tengo también más oportunidad de reflexionar sobre esto y de crear e innovar. Por eso es que mi propuesta es una respuesta innovadora, creativa y también una metodología que permite interpretar la criminogénesis de las nuevas tendencias delictivas globales que afectan el orden socioeconómico y político de las naciones. Y bueno, ¿de dónde vienen los delitos aquí, en este contexto, en el contexto empresarial? Y ya hablemos empresarial todo, desde las pequeñitas hasta las grandes multinacionales. Estas tienen algunos aspectos que cumplir. Los deberes de cuidado, que los podemos llamar el campo premandatorio, donde está la ética, las mejores prácticas y el compliance, aunque el compliance traduce formalmente cumplimiento y ya esa parte entra dentro de los deberes formales. Y luego está el determinar responsabilidad. Visto así, parece que esto no tiene nada que ver con la criminología. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito? Quiero el delito. Y los criminólogos muchas veces creen que el delito tiene que ser ese que está en la cárcel con las manitas atadas. Y muy difícil que consigamos este tipo de delincuente económico en la cárcel. Una estadística, por ejemplo, en Italia, solo entre un 2 y un 5% de las personas que están reclusas en los centros penitenciarios han cometido delitos económicos o corrupción. Es un porcentaje bastante pequeño. Así que si vamos a estudiarlos desde los que están en la cárcel, haciendo como hacía Lombroso, que iba a estudiar al delito a partir del delincuente, pues difícilmente. Si queremos estudiar los corruptos, deberíamos empezar a entrar, por ejemplo, a donde están los políticos. Pero no solo los políticos, sino cualquiera que ejerce una carga pública que está expuesto en mayor o menor grado a recibir mordidas o coimas o cualquier beneficio a cambio de lo que él está haciendo, de lo que es su deber hacer y para lo que está pagado, para lo que está percibiendo un salario. Entonces, bueno, ¿quién se pone a entrevistarlos ahí? No funciona así. Hay que pensar, hay que romper la caja y salir de esa metodología tradicional de la criminología y ver qué están haciendo las empresas y tratar de estudiar desde allí cómo se origina el delito. Viéndolo así parece simplemente derecho de obligaciones. Ni siquiera tiene que ver con el derecho penal y pareciera no tener que ver con la criminología. Sin embargo, cuando se establece la responsabilidad, que muchas veces deriva de las auditorías, que pueden ser auditorías internas o auditorías externas, existe la responsabilidad individual de quién hizo y quién dejó de hacer algo, y está la responsabilidad penal empresarial. Pero el delito, ¿dónde está? El delito está en todas partes. El delito está desde el momento en que se empiezan a faltar los deberes de cuidado. Desde el momento en que alguien deja de hacer algo que debía hacer y que estaba obligado a hacer. No digo que todas las empresas que no tienen un código de ética o que no cumplen con las mejores prácticas o que no van hacia la sostenibilidad sean empresas delincuentes, no. Pero las que son delincuentes, lo más probable es que ni tengan código de ética o si lo tienen es solo de adorno, que no cumplen las mejores prácticas, que no tienen auditorías transparentes y que la figura de compliance la tienen o no la tienen, o si la tienen subvalorada sin darle los recursos financieros necesarios para que tenga autonomía e independencia y ejerza adecuadamente su trabajo, ni le dan siquiera el salario justo, ni buscan a la persona preparada para eso, ponen a un cualquiera allí que no está en grado de hacerlo y no le dotan de las herramientas para hacerlo. Es un trabajo sumamente complejo el de ser compliance. Y lo verán ustedes cuando salgan a las instituciones donde van a trabajar, a las empresas donde irán a trabajar,
que no se trata solamente de una figura, el compliance officer. Se trata de una cultura de cumplimiento, donde todos los que están dentro de la organización sepan que cumplir los deberes de cuidado es lo mejor por la salud de la organización, por el bien del crecimiento orgánico de la organización, de la empresa, y para que esta empresa pueda ser sostenible a largo plazo dentro del mercado, porque es una exigencia. No solamente es para evitar la multa, es el deber ser, es lo más sano para proteger toda la economía, porque el capital ilícito buscará siempre infiltrarse y el delincuente buscará el modo de permear los pequeños espacios que se les dejen. Es por eso tan importante que se dote financiera y económicamente un área de compliance suficientemente capaz de impactar y crear una verdadera cultura de cumplimiento, no solo en formación y capacitación de los empleados, sino en continuar a evaluar los resultados de su propia cultura de cumplimiento. Cuando los deberes de cuidado no se cumplen, se da cabida, se deja la puertita abierta para que empiecen a aparecer los delitos de delincuencia organizada transnacional dentro de la organización. Y bueno, como les decía, la criminología económica está ocupándose de este tipo de delitos en específico. Estamos dejando que otros criminólogos se ocupen del serial killer, del asesino en serie, que puede ser muy interesante para las series de televisión y todo eso, pero que son el 0,01% de la población carcelaria y además son el 0,01% de los delincuentes en general. Mientras que, por desgracia, la mayoría de los delincuentes que hoy día están afectándonos a todos, nos victimizan colectivamente a través de sus grandes organizaciones y son estos estafadores, los legitimadores de capitales o los que lavan dinero o blanquean, los traficantes de drogas y sus estructuras financieras, los cibercriminales y todos los demás delincuentes que se infiltran en las organizaciones, los que cometen delitos contra el medio ambiente, que tienen víctimas difusas, que somos todos nosotros que terminamos contaminándonos por ese delincuente que permitió que no cumpliendo sus obligaciones, por ejemplo, de proteger debidamente las tuberías, etcétera, tuvo una fuga enorme de gas o una explosión y afectó toda la comunidad. ¿Quién denuncia eso? ¿Cómo se persigue eso? Es mucho más complejo. No hay una víctima detrás, pero somos muchos los que al final somos víctimas colectivas y deberíamos unirnos para tratar de que eso no siga ocurriendo. La criminología económica no solo se trata tampoco de víctimas colectivas, porque también hay víctimas específicas. Cuando estas organizaciones, como los grandes grupos de tráfico de drogas, agarran el poder para terminar convirtiéndose en un estado paralelo, pues efectivamente la víctima principal es el propio Estado que pierde su soberanía, su capacidad de gobierno, la gobernabilidad del sistema, su capacidad de gestión, y estamos sobre ataque. ¿Cómo se combate? Dice, vamos a hacer una guerra, la guerra, pero ¿cómo se hace esa guerra? Eso no se trata solo de sacar el ejército. Veamos, porque mi propuesta tiene que ver con eso, con establecer la planificación estratégica situacional como medida para prevenir esos delitos, más allá del tema de guerra, sino tener verdaderamente algo bien planificado, concreto y aplicable. Y acá les leo algo rápidamente. Dice, la inmensa mayoría de los políticos no distingue entre planificación estratégica, planificación normativa situacional y planificación corporativa normativa. Y en los conceptos preventivos y de control, el conjunto unitario de conocimiento colectivo, ceguera voluntaria, responsabilidad penal, empresarial derivada, tendrían que recibir conocimiento de planificación estratégica situacional con el método de la lógica situacional,
la reconstrucción de la situación problema, procesar problemas, que conducen al explicandum, que supone que todos los que intervienen como actores sociales en el sistema situación concreto actúan según sus planes como respuestas a las complejidades de los problemas sociales. Sé que está un poquito largo. Y bueno, les voy a contar. El doctor Bayardo Ramírez Monagas, a quien cito acá en esta diapositiva, ha sido mi mentor, quien me ha ayudado, quien me ha impulsado en todo esto. Yo lo conocí a él hace 15 años, en el 2005, y él trabajaba como asesor en el banco donde yo trabajaba. Él era el encargado de diseñar el manual de prevención y control de legitimación de capitales, de lavado de activos, como le conocerán ustedes. Y a mí me parecía súper interesante cada vez que él iba y conversaba con el oficial de cumplimiento que estaba en la oficina de al lado. En realidad yo lo escuchaba desde lejos porque yo estaba en el área de seguridad. Yo escuchaba que este señor hablaba cosas tan interesantes. Y, por ejemplo, una cosa interesante, ¿por qué se le puso el nombre legitimación de capitales en Venezuela? A mí me llamó mucho la atención ese cuento. Él dijo que él en ese entonces, estoy hablando 20, no sé, 25 años atrás, estaba en la CONACYT y se quería hacer la primera ley de drogas. Y venían ya los papers de los Estados Unidos donde hablaban del lavado de dinero. Y él decía, pero el lavado de dinero no es un término jurídico. ¿Por qué tenemos que ponerle lavado de dinero? Porque lavar es agarrar el billete y meterlo y lavarlo. Hay que pensar un término jurídico. Y dentro de su equipo de trabajo en CONACYT tenía politólogos, psicólogos, trabajadores sociales, mucha gente de muchas áreas de conocimiento diferentes. Y de repente salió la idea, oye, lo que el delincuente quiere no es agarrar el dinero y meterlo y lavarlo, o plancharlo, o pasarle el cloro y blanquearlo. No, lo que el delincuente quiere es dar apariencia de legalidad a ese dinero para que el dinero entre y no lo descubran, porque si descubren el dinero ilícito, descubren el ilícito que hay detrás, el delito que hay detrás. Entonces fue cuando él agarró ese término que es muy común en las ciencias políticas, legitimar. Vamos a legitimar al gobierno, vamos a legitimar el consejo comunal. Y agarró ese término y se lo metió a esto. Dijo, y además no es solo de los activos, porque se divide en activos y pasivos. No podemos pensar que solamente ocurre con los activos y los pasivos donde quedan. Entonces dijo, es el capital completo. Legitimación de capital. Y de ahí viene. De ahí viene y a mí me llamó muchísimo la atención. Yo ese día estaba conversando con un amigo y empecé a tratar de alzar la voz para que él me escuchara hablar y a ver si se acercaba, porque yo quería verlo, lo veía solo desde, o sea, no sé si me explico, es de estas oficinas que tienen como cubículos. Yo lo escuchaba, pero él estaba en otra parte, no lo veía. Y no quería ir yo hasta allá porque decía, esta niña, ¿qué quiere? Entonces, traté de alzar mi voz y él vino acá a regañarme, decía, dejen de hablar tan duro. Y ahí fue cuando yo vi a este señor ya un poco mayor, hoy día tiene cerca de 80 años. Y luego, un poco tiempo después, fui promovida como gerente de prevención en esa área y él no era mi asesor, él era el asesor del oficial de cumplimiento, pero cada vez que él iba a sentarse allí a hacer los manuales, a hacer los documentos que tenía que hacer, yo trataba de sacar estas cápsulas de conocimiento de toda la información y experiencia que él tenía. Y lo menciono porque es mi mentor. De ahí viene todo esto. Es de la planificación estratégica situacional. Es la propuesta que el doctor Bayardo Ramírez Monagas hacía ya en ese momento. Yo estoy hablando 15 años atrás. No, tal vez no todo el mundo lo escuchó, tal vez no todo el mundo lo escucha, pero creo que él tiene razón en que la mayoría de los políticos no distingue nada de nada sobre planificar nada. Y o planifican una cosa y hacen otra, o planifican una cosa, dicen que van a hacer otra, dicen lo que les conviene al público escuchar para ganar votos,
y hacen otra. Y al final, entonces, ¿dónde queda? Y es importantísimo el tema político, porque es de allí desde donde sale cuál va a ser la gestión para la política de prevención de los delitos, pero que no va solo desde el punto de vista criminal, porque como ustedes ya vieron, empieza desde el punto de vista de las obligaciones empresariales, de la transparencia, de la rendición y de la petición y rendición de cuentas, y una serie de cositas que los compliance presentan como documentos y parece que hay que firmar aquí, firmar allá, pero todo tiene un porqué. Y ese es el porqué. Es que todo está junto, todo está concatenado. Es un problema complejo. Los problemas sociales son complejos y los problemas sociales vistos desde la planificación estratégica situacional están bajo este principio de dualidad que es yo y el otro. Y bueno, les cuento otra cosa. No sé si me estoy un poquito desviando de la presentación, es que trataré de ser sintética. La planificación estratégica situacional tampoco la inventó el doctor Bayardo. En realidad, él la trajo de Carlos Matus. Carlos Matus fue el ministro de planificación en Argentina en los tiempos de Allende. Y a él le vino ese momento eureka cuando estaba en la cárcel. Él decía, pero si hace 15 días yo era ministro de planificación, ¿por qué no planifiqué que en 15 días iba a terminar en la cárcel? Entonces, él entendió que en la planificación se tiene que tener en cuenta el otro, incluso en los planes de gobierno, incluso en los planes de gestión empresarial, incluso en las relaciones diarias personales. Porque si ustedes planifican algo con un chico con el que están saliendo y de repente ustedes quieren una relación seria, ese es el plan que ustedes tienen. Pero a lo mejor él tiene otro plan. Y porque ustedes no lo consideran en el cálculo estratégico para ver si merece el riesgo o no de salir con ese chico. Porque si él tiene otro plan, a lo mejor ese plan a ustedes no les conviene porque les trae efectos indeseados. Y es una relación de yo y el otro, que genera una fricción. Una fricción. ¿Cómo se comportan estos actores? Bueno, como primera cosa, se debe superar el determinismo. No es que las cosas son así porque sí. No, puede ser. Esto sí puede ser. Siempre se deben evaluar una serie cantidad de variables. Por eso se llama análisis situacional. Se analiza la totalidad concreta y luego se analiza cada escenario, situación en específico. El primero en hacer ese análisis es el actor social. El chico con el que están saliendo es su actor social. Vamos a llamarlo así. Yo prefiero llamarle actor social que llamarle sujeto, que es como muchas veces los criminólogos llaman a la gente. En lugar de decir persona, vamos a hablar del sujeto. No, el actor porque está realizando una acción. Bueno, la acción no es exactamente lo mismo que un comportamiento, porque la acción es un continuum de procesos. Pero este chico, volviendo al ejemplo, que está saliendo con ustedes, es el actor con el que están teniendo una interacción. De repente salen, aunque ahora con la cuarentena yo creo que no podemos salir, pero veamos que nos conectamos online y hablamos mucho, horas y horas, y tal vez en el chat, por el WhatsApp, etcétera. ¿A dónde va él? ¿Está de mi lado o no? ¿Su plan es el mismo que yo tengo? ¿Quiere algo serio conmigo o no? ¿Es mi aliado? ¿Está en mi plan? ¿O es mi aliado oponente? ¿Le gusta una parte de mi plan, pero no completamente? ¿O es totalmente un oponente? O puede que sea un indiferente, que ni le va ni le viene. Son las 4 posiciones que Carlos Matus estableció que podían tener estos actores sociales. Y estas a su vez pueden intercambiarse a medida que estos actores sociales gestionan problemas. En las empresas es muy común ver que el oficial de cumplimiento es percibido como un oponente de la organización.
no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, aquello sí, aquello no. Y hay un rechazo enorme. Lo más difícil para el oficial de cumplimiento cuando empieza es ganar viabilidad a sus propios planes, que son en la mejora de la organización, porque él no se ve a sí mismo como un oponente, por el contrario, es un aliado valiosísimo, pero hacer entender eso a todos los demás, eso requiere mucha conversación, mano sutil y hablar aquí y allá y explicar de qué se trata y por qué se debe cumplir y no que solamente por evitar la multa ni por llenar unos papeles y formularios, sino que bueno, detrás hay un problema grande. Si no hacemos esto y no hacemos un due diligence para ver quién va a ser nuestro próximo accionista, puede ser que entre dinero del tráfico de drogas y ni siquiera nos demos cuenta. Por ejemplo, estoy citando solo ejemplos así, al azar. No quiero, tampoco no es el tema de hoy no es propio compliance, eso es harina de otro costal. Pero en todo caso, esta planificación estratégica situacional sirve para cualquier área y los actores se dividen, como hemos dicho, en estas 4 categorías. A ver, se basa en la incertidumbre, en tratar de gestionar la incertidumbre, porque puede traer efectos deseados e indeseados. Sugerimos tomar en cuenta modelos analíticos de la teoría económica y modelos analíticos del comportamiento social, pero siempre enfocados en el centro, en los actores, en las personas, que son los que están ejecutando, porque no podemos pretender que la observación sea externa, como si el economista o el criminólogo se va a meter a ver el fenómeno social desde afuera. No estamos afuera, estamos adentro, estamos en esta sociedad. Salimos a la calle y estamos en la misma calle, donde están los mismos problemas. Por lo tanto, somos también parte del mismo escenario, situación en el que estamos estudiando. Los efectos pueden ser deseados e indeseados. El efecto deseado es el objetivo que se tiene, pero puede ser que ese objetivo traiga muchísimos efectos indeseados. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, el efecto deseado cuando se manda a recoger las personas en sus casas con el lockdown o la cuarentena es evitar el contagio, pero el efecto indeseado es el daño económico tremendo que hemos visto. Más claro que así. Por eso es que para poder medir los efectos deseados e indeseados antes de tomar una decisión, se debe pensar en un enfoque basado en riesgos, donde haya un insumo, un producto y un resultado, porque si los efectos indeseados son más graves que el efecto deseado, la planificación que se la lleven que se lleven el ministro de planificación para otro lado, porque no sirvió, no tuvo sentido. Esto nos representa una nueva dimensión en la prevención del control de la criminalidad. Algunos de ustedes habrán leído en mi página web, si ya se dieron un vistazo, los artículos que he publicado allí. Y hay uno donde explica qué son los nodos y los puntos de conexión vital central en los grupos de delincuencia organizacional. Yo le puse otro título, un título que en Google fuera más interesante. Puse algo así como el Chapo no es el capo del cartel de Sinaloa. Algo así puse. Pero en realidad el artículo habla un poquito del Chapo y luego explica esto, que era la parte que yo quería explicar. Así que les hice trampa. En realidad les puse un título engañoso. En el artículo les explico que es importantísimo cuando se va a analizar un grupo de delincuencia organizada transnacional determinar cuáles son los nodos centrales, los puntos de conexión vital. No es necesariamente el jefe. Es decir, esas organizaciones personalistas donde había uno que movía todos los hilos, eso ya prácticamente no existe. O hay alguien que sustituye a ese que mueve los hilos, o los hilos ya saben moverse solos. Entonces, es importante determinar los nodos de conexión. Y esto es la clave.
No, lo más importante no es quién dirige la organización, sino quién tiene más contactos y cómo logra esos contactos. Y esos contactos muchas veces se valen de la infiltración que la organización tiene dentro de los aparatos de gobierno. Volvemos al mismo tema, lo político es determinante. ¿Cómo pudo llegar una organización como el Cartel de Sinaloa a ocupar el 70% del mapa mundi? Solo una persona moviendo los hilos. A mí se me hace muy difícil de creer. Y no soy la única, hay muchísimos estudios y en el artículo están citados y en efecto, pues se trata de las conexiones, de establecer una red de conexiones. Por eso es que se utiliza la palabra carteles, porque se organizan y se juntan con un mismo objetivo y además ni siquiera se puede decir que sean narcos, porque el narcotráfico sería el tráfico solamente de cocaína, que es el que es narcótico. Pero por ejemplo, el cartel de Sinaloa trafica con muchísimas otras sustancias ilícitas, no solamente con cocaína. Es más, bueno, no detallemos en las sustancias, porque se nos hace larga la presentación y creo que ustedes saben más del cartel de Sinaloa que yo, así que creo que se entendió el punto. El punto es ese, es determinar los nodos centrales y no estar buscando cazar cabezas, porque esas cabezas o son sustituibles o ya la organización es capaz de autogestionarse. Las organizaciones de delincuencia transnacional funcionan como un espejo al revés de las multinacionales. ¿Qué tiene una multinacional? Es cierto que tiene un CEO, una persona que es jefe máximo, pero hasta el CEO no es que toma las decisiones por sí solos, tiene sus consejos de administración, tiene la junta de accionistas, etc. Y estas empresas, las delincuentes, también tienen estructuras similares, son sólidas, tienen magnitud, tienen los financistas, tienen quien supervisa, quien dirige toda la organización y estudian cuidadosamente el mercado para ver cómo adaptar su producto. Y eso lo vimos recientemente cuando al acabarse los precursores químicos para hacer metanfetaminas decidieron hacer fentanilo. Se adaptan sus líneas de producción. Pues eso hacen porque tienen unidades de investigación y desarrollo, invierten en eso, invierten en estudiar, invierten en prepararse. Y por eso es que llegan a ocupar el 70% del mapa mundi en magnitud. Cuando tienen tanto poder y mueven tanto dinero, es inevitable darse cuenta que terminan convirtiéndose en un aparato de poder. El doctor Bayardo hizo un libro que se llama El Estado Paralelo, Solo Negocios, y habla de esto porque se convierten en un Estado paralelo. Y a ellos nadie los elige como candidatos, ellos ponen a otros o usan esos candidatos, los países terminan siendo gobernados por grupos de traficantes. Y yo lo veo desde mi propio país, en Venezuela, donde de verdad llegó a la cúspide esta situación. Porque al punto de tener un presidente que está siendo señalado por OFAC por tráfico de drogas, ellos ya se quitaron la careta, estos de que los traficantes estaban detrás de los políticos. Ellos se quitaron la careta y dijeron, sí, bueno, sí que somos nosotros. Ok, no me importa, aquí estamos. Eso es lo que está sucediendo. El centro de gravedad es el dinero, porque no es que están ahí por la caridad o por hacer beneficencia o por ayudar al prójimo, están ahí por ganar dinero. Ese es el motivo de su acción. Y para eso necesitan que su dinero pase inadvertido. Además, necesitan que luego ese dinero legitime sus posteriores acciones. Es decir, agarran ese dinero, crean empresas y el dinero se mezcla porque estas empresas actúan lícitamente, muchas de ellas, y tienen operaciones que ni siquiera están mezcladas
posteriormente con el delito, pero el dinero venía ya de allí. Es un dinero ilícito de fuente. Cuando el dinero se mezcla, el dinero ilícito se mezcla con el dinero lícito o legal obtenido con un justo título, se aplica una cosa que se llama la doctrina del fruto del árbol envenenado. Esto ocurre así desde 1920. Y es por eso que las autoridades terminan decomisando la totalidad del dinero incautado, porque se contamina la legalidad del resto del dinero. Y a esto es a lo que se exponen las empresas cuando permiten que un accionista entre sin verificar cuidadosamente el origen de su propio capital, sin hacer con el debido cuidado un due diligence. Se está trabajando en base a estándares internacionales y a normas legales y prudenciales internacionales. Allí les puse algunas de estas que son las que un buen compliance, y espero que todos ustedes se hagan parte de la cultura del compliance, sepan que las deben mirar. No solamente atender la normativa legal vigente de su propio país, sino que estamos operando en el escenario global. La globalización nos puso a todos en el mismo tapete, entonces tenemos que cumplir toda una serie de normativas y recomendaciones e estándares internacionales. Y de esta manera es que se previenen los delitos de hoy día, con acciones globales que luego llevan a resultados locales. Sino ¿para qué? ¿A dónde vamos? Si no es a tener eventualmente resultados. Los resultados pueden ser tangibles incluso en corto plazo, pero tenemos que ser severos desde casa nuestra, desde la propia organización donde estamos, desde la propia universidad donde estamos. Yo espero que ustedes en muy poco tiempo ya se gradúen de su facultad de economía o de sus estudios universitarios y salgan al mercado laboral y entiendan que no se trata solamente de trabajar en su parcelita, sino que deben entender que hoy día todo está conectado y que sean todos ustedes parte de esta cultura de compliance para que realmente haya resultados locales. Porque no crean que eso pequeño que ustedes no hacen o dejan de hacer no afecta al conjunto. Estas organizaciones, por ejemplo, las del tráfico de drogas o las organizaciones de las estafas piramidales de las que también hemos hablado en la web, han tenido este gran impacto porque los ciudadanos pequeñitos les damos espacios y ellos van agarrando estos minúsculos espacios para ir creciendo. Así que cerremos espacios, unámonos en esta propuesta desde casa propia. Y bueno, ya estoy casi despidiéndome para, como les prometí, dejar su parte de la ronda de preguntas. El consejo, lo saqué de internet, no lo inventé yo, este meme no lo inventé yo, así que me lavo las manos, pero comparto lo que dice allí. Dice, querer adquirir experiencia solo con la teoría es como intentar quitarse el hambre leyendo el menú. Nada más cierto. Así que salgan, trabajen, empápense, llénense de experiencia y quítense el hambre para que puedan realmente dar resultados. Porque lo académico está muy bueno, es muy interesante, pero no es lo único. Tienen que poner esto en práctica. Y ya, eso es todo. Muchas gracias y les dejo a ustedes las intervenciones. Muchas gracias. Chicos, pues ahorita es momento de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o puede encender su micrófono. Ahorita hay una, te la voy a leer, Raquel. Sí, la es estaba de nuestra buscando. directora de Promoción y Desarrollo. Y dice, muchas gracias por la ponencia. ¿Cuál es el delito económico más perseguido en América Latina y cuál es su estrategia para controlarlo o prevenirlo? Me lo pone muy difícil porque no tengo del todo una estadística a la mano. Así que lo que les digo es un poco intuitivo. A mí me parece, como les digo, intuitivamente, que las estafas y los fraudes financieros es un poco lo que más se persigue.
más se persigue evitar que los dueños del banco se roben el banco que en realidad perseguir otro tipo de delito que desde mi percepción ocurren más, como la corrupción. Esa es mi opinión, pero habría que buscar una estadística. Pero creo que de los delitos económicos, los delitos financieros son los que más se persiguen, desde el punto de vista de persecución criminal. El otro hizo un comentario de una de nuestras maestras que se llama Ana María Ramírez y dice muchas felicidades a la ponente y al IMEF, excelente evento. Muchas gracias. Gracias al IMEF por la invitación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacer? Yo veo acá otro, ya espera. Dice, es verdad, muchos piensan en la criminología solo en el delito común. Sí, la verdad es que sí, yo me he dado cuenta. Yo, cuando llegué acá a Italia, muchas personas me decían, ¿eres criminólogo? ¡Ah, tienes que trabajar en la policía! Yo decía, uy, yo me gradué hace ya muchos años, yo nunca he trabajado en la policía, ¿por qué tengo que trabajar en la policía ahora? Y no se trata de eso. Y luego el tema de los delitos de cuello blanco. Bueno, en la página web tengo un artículo donde explica por qué, desde mi opinión, como digo, la opinión es libre, esa es la ventaja de la democracia. La información y la opinión es libre, todos podemos opinar lo que quieran. Desde la mía humilde opinión, los delitos de cuello blanco es un concepto muy mal utilizado. Así como utilizamos narcotráfico para generalizar y meter a todos los traficantes de drogas, metanfetaminas incluidas y marihuanas incluidas, igual con cuello blanco queremos meter allí a todos los delitos económicos, cuando en realidad no es así. El concepto de delito de cuello blanco, que lo inventó Sutherland hace ya también muchos años, se refería al delincuente que desde su profesión ejecutara un delito. Por ejemplo, al contador público que falsifica balances y promueve una evasión fiscal. Pero es un delito, un concepto netamente criminológico, no es un concepto tipificado jurídicamente, como la tablita que les diseñé, delitos financieros, delitos tributarios, etc. Además, me parece que estos delincuentes, por ejemplo, los legitimadores de capitales, los que se dedican a lavar dinero, no son de cuello blanco, son mucho más allá que eso, porque manejan una cartera de contactos, una cartera de inversiones y llevan toda la situación a otro nivel. Son unos grandes gestores de patrimonio que no tienen nada que ver con la persona que hace un delito desde su oficinita, sentado allí con una camisita blanca. No me parece. Yo difiero de que ese concepto sea tan abusado. Por eso yo hice un artículo en el que puse el delincuente prete porté. ¿Por qué? Yo dije, bueno, si Sutherland usó el fashion style del cuello blanco, pues bueno, yo le pongo preta porté. Ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, creo que no. Pero para referirse que era un delincuente de la alta moda, pero no realmente es que se trate de eso. Es un delincuente mucho más sofisticado que estudia, que probablemente ya desde que estaba en sus inicios dijo, bueno, yo quiero ganar dinero, yo quiero dónde está la lana, yo quiero que me pongan ahí. Y ya se prepara con esa mentalidad criminal para ir a ser el gestor patrimonial de un grupo de delincuencia organizada transnacional. Ese es muy parecido a cualquiera de los que ustedes ven en esta cuadrícula. Es muy parecido a su vecino de enfrente, es muy parecido a su compañero de trabajo. No es un perfil como tal, como Lombroso lo ve, que el cráneo, que esto, que lo otro, porque cualquiera, lo que tiene probablemente es mucha ambición. De hecho, por eso ustedes vieron en la presentación que yo enfatizo mucho en que hay que considerar el actor y la posición que toma en el juego social, porque la criminología se ha ocupado mucho de pensar que hay factores determinantes y factores exógenos. Y no, ¿qué cuento de exógeno? No digo que eso no influya, algo de eso hay, pero eso no es totalmente cierto,
porque no pueden pensar que los factores determinantes y los factores exógenos puedan ser más importantes que la voluntad del individuo, la voluntad de la persona, la voluntad del actor. La voluntad que tienen ustedes hoy de estar allí sentados escuchándome hablar todas estas pistoladas tanto tiempo, la voluntad es más importante que los factores exógenos. Y la voluntad es lo que los hace decidir en un determinado momento en tomar una posición u otra en el juego social. Por eso me gusta tanto la planificación estratégica situacional, porque es un cambio de paradigma, es otra cosa. Y estamos en un, bueno, yo no diría, una frase que me estoy robando de Miguelés, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y de verdad, ya hay muchas cosas que tenemos que sacarnos del cassette, del disco duro, porque creo que con cassette se me mostró la edad. Entonces, actualicémonos y vamos a trabajar un poquito más centrados en la realidad. A ver, ¿qué más dice por allí? ¿La puedes leer tú? Bueno, van a hablar. Hola, hola, buenos días. Hola, Edith. Hola, muchas gracias por la ponencia. Yo tengo dos preguntas Ajá. y serían las siguientes. ¿Qué dificultades han tenido la persecución de delitos económicos y qué estrategias se deben tomar para luchar contra estos delitos? Bueno, justamente, yo creo que la principal dificultad con los delitos económicos es la corrupción. ¿Por qué? Aunque les decía inicialmente que la corrupción era el principal delito que ocurría, pero vamos a suponer los otros que no son corrupción, pero generan tanto dinero que terminan comprando el juez, terminan comprando el fiscal, terminan generando suficientemente intimidación, porque algunas veces ni siquiera es que compran jueces. Yo vi hoy un video, no sé si tal vez ustedes lo vieron, es viral, está un poquito por todos lados, de una jueza estadounidense que hace una denuncia acerca de que una persona simulando ser un repartidor de FedEx tocó la puerta de su casa, intentó asesinar a su marido, su hijo se puso en medio y recibió el disparo directamente en el pecho. Murió su hijo y su esposo está grave, en condiciones graves en el hospital. Y ella denuncia que sea protegida su privacidad y sus datos personales, lo de ella y de todos los jueces, porque ¿cómo es posible que los delincuentes vengan a saber dónde vive el juez que lleva su causa? Y luego se presentan este tipo de situaciones. O sea, ella no es ella está haciendo su trabajo, pero los delincuentes, cuando tienen mucho dinero, son capaces de valerse de cualquier arma. Y arma no solo me refiero a la pistola, sino el dinero como herramienta para comprar voluntades o para intimidar. Así que la principal dificultad en los delitos económicos es justamente la cantidad de dinero que genera, y sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas que son muy pobres, donde muchas veces ni siquiera nuestros jueces están bien pagados, vienen además a ser intimidados. Es mejor dejar así. Por eso muchas veces estos delitos no se persiguen. No se persiguen. Es muy triste, pero es la realidad. La pregunta, ¿se satisfecha con las dudas? ¿Alguna otra duda? Así está muy bien, muchas gracias. Gracias, Edith. Siguiendo con las preguntas, nos dicen, ¿cómo ganar terreno al crimen organizado cuando la política y la ciudadanía están enfocadas en encarcelar delincuentes en lugar de trabajar en una planeación estratégica situacional para mejorar la condición social de todos? Momento eureka. Eso es. Hay que enfocarse en mejorar la condición social de todos, porque sí, claro que el factor pobreza puede ser
parte de la criminogénesis del delito. Puede ser que lleve a este muchacho que no tiene otras oportunidades de vida a cometer delitos o a meterse dentro de las filas de una organización criminal, llamemos un cartel o cualquiera de las que sea. Pero es muy complicado pensar que solamente se va a enfocar la política criminal en encarcelar a los delincuentes, porque además existe otro problema con las cárceles. Y es que nuestras cárceles latinoamericanas, y digo por las latinoamericanas, no quisiera decir que la mayoría de los países en realidad son así, pero lamentablemente sí, terminan siendo la mayor escuela de delincuentes que hay. Si entran allí, que saben lo básico del delito por el que entraron, cuando salen están graduados, summa cum laude, etcétera, universitarios de ese delito. Entonces, ¿qué sentido tiene encarcelarlos a todos y crear una masa de delincuentes mayores? Si nos fijamos, por ejemplo, las maras, me imagino que ustedes habrán escuchado hablar del problema tan grave que toda Centroamérica tiene. ¿Dónde nacieron? ¿Qué fue lo que hizo que surgieran? Pues la escuela que las creó fue el sistema penitenciario, en ese caso estadounidense, luego fueron exportadas y luego retroformadas con las propias cárceles centroamericanas. Entonces, la política criminal debe enfocarse, desde mi punto de vista, como digo nuevamente, la opinión es libre, en ser bastante severos con las empresas, con la sociedad en general, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, instituciones de todo tipo, incluidas los partidos políticos y las fuentes de financiamiento, ser bien severos en de dónde viene el dinero, qué hacen con ese dinero, que trabajen transparentemente, que sean responsables, que cumplan y hagan cumplir, de modo que todo lo demás no se filtre y eso puede disminuir la incidencia de estas grandes organizaciones criminales. Eso es más importante y seguramente menos costoso que seguir metiendo gente en la cárcel, porque al Estado le cuesta dinero mantener a una persona en prisión. Bueno, siguiente pregunta. Sí, nos preguntan, ¿la criminología económica podría aportar a la expansión del panorama actual que abarcan las auditorías financieras? ¿Y cuál podría ser un ejemplo en ese sentido? Bueno, el tema de las auditorías financieras es una cosa bastante especializada en la cual los auditores también creo deben evolucionar. No quiero meter la mano en harina de otro costal porque yo no soy auditora, yo soy compliance. Y los auditores, pues es otra rama, tienen otra especialización. Ellos tienen toda una metodología de análisis y revisión, etcétera. Pero hemos visto, y recientemente hubo un caso en Alemania, donde los auditores firmaban, apoyaban las revisiones que hacían esta institución financiera y el 30% de los activos de la institución financiera eran falsos, no existían. ¿Cómo en 10 años o 15 años estos auditores no se dieron cuenta? Porque piden siempre los mismos papeles, los mismos documentos y el otro sabe qué documentos presentar y qué no. Entonces, tratar de ir un poquito más allá, pero es complicado sobre todo cuando hay complicidad interna dentro de la organización y es por eso que se arrastra el tema de la responsabilidad penal empresarial, porque algunas empresas de forma activa realizan un delito, no solo cooperan, sino que lo ejecutan. Entonces, los auditores tienen una responsabilidad, sí, mucha. ¿Tienen que mejorar su metodología? Sí, creo que sí, tienen que evolucionar, sobre todo las auditorías financieras, y no deberían estar firmando cosas de las que no tienen certeza, pero las auditorías deben hacerse, son importantísimas, son muy importantes para poder demostrar transparencia. La transparencia es una cosa bilateral, no está solo en el auditor, está en la empresa o en la organización que es auditada, en ser realmente transparente con ese auditor que se presenta allí. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta
para que pueda hacerla en el chat o con su micrófono, no hay ningún problema. Y si no hay, yo tengo una. Ajá. Algo que había leído cuando hice pues, la investigación para el encuentro era la relación que había entre el ciclo económico y cómo las fases de la economía podían afectar pues, al crimen. Entonces, porque decía que las condiciones de precariedad pues aumentaban como con el declive económico. Entonces, ante la situación que estamos viviendo, se podría presentar un aumento de la criminalidad debido a la recesión económica que hay en el mundo. Bueno, el ciclo económico y la criminalidad habría que ver específicamente de qué tipo de delito estamos hablando para poder entender de qué modo lo afecta o no. Vamos a poner un ejemplo, el tema de la corrupción. Para el corrupto es muy importante crear una crisis, un estado de crisis, porque cuando hay una crisis se asigna un presupuesto que muchas veces no requiere tantas autorizaciones, concurso público, etcétera, para que venga, pueda ser desembolsado los recursos, y muchas veces por la premura de la crisis, pues tampoco viene auditado. Las crisis son la mejor oportunidad para la corrupción. Por eso muchos políticos, cuando no tienen una crisis, se inventan una. Se inventan una. No digo del coronavirus, porque pues no pienso que sea la situación sanitaria en la que estamos actualmente, la pandemia, no creo que sea una crisis inventada. No estoy desde esa parte de la teoría de la conspiración, de que el gobierno y todos los gobiernos se pusieron de acuerdo para conspirar en nuestra contra. Creo que no. Pero es una crisis que está dando oportunidad a muchísimos delitos de corrupción y ya lo estamos viendo, que han comprado con sobreprecios camas para los hospitales, que han comprado con sobreprecio los ventiladores para oxigenar a los pacientes, etc. Los delitos de corrupción necesitan una crisis dentro del flujo económico. Otros delitos utilizan otras ventajas que el mercado les pueda ofrecer. ¡Ay, qué lindo! A ver, otros delitos le ofrecen aprovechan otras ventajas. Por ejemplo, una cosa que está ocurriendo es que como estas organizaciones necesitan mover su efectivo, su dinero en efectivo, y a la vez hay muchas empresas que están en riesgo de quiebra porque tienen muchos meses cerradas, etcétera, esto va a traer contaminación del sistema, de todo el sistema financiero. Ese dinero lo van a buscar, les va a llegar ese inversionista que quiere ser el salvador, que les da esta oportunidad de relance, etcétera, y las empresas por la necesidad en la que están y el riesgo de quiebra pueden verse realmente en la tentación de recibir fondos sin la debida verificación. Y eso es una cosa que los grandes grupos de delincuencia organizada transnacional generalmente hacen, están buscando siempre dónde invertir. Ellos hacen como cualquier gestor de patrimonio, maximizar ganancias, ¿verdad? Eso creo que ustedes serán dueños ya de esa frase. Y tratan siempre de ganar más, ganar, maximizar ganancias y minimizar cualquier riesgo que tengan de pérdida. Entonces, eso. Luego está el tema de la pobreza, que ya lo tratamos, y de cómo esto tiene que ver con la delincuencia, pero eso está más relacionado a la delincuencia común que a estos nuevos tipos de delincuencia, porque la verdad es que quien es corrupto o quien hace un fraude financiero o el que descapitaliza un banco, no lo hace por necesidad, no lo hace por el estado de necesidad, lo hace por el ánimo negocialis, que no es ni siquiera el ánimo de lucro del delincuente patrimonial tradicional, que es para ganar una ganancia inmediata, es porque esa es su forma de negociar. Tiene ese chip. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hay muchos comentarios, pues te los voy a leer. Dice, excelente ponencia, colega, me encantó, un abrazo. Muchísimas gracias, excelente ponencia. Increíble, muchas gracias.
Muchísimas gracias, poco tratado en la carrera y con mucha pertinencia en la política criminal. Y bueno, creo que fue un encuentro económico muy interesante y que nos abre un panorama pues completamente nuevo para los que no conocíamos este término, esta nueva rama que se está desarrollando poco a poco. Y a manera de agradecimiento, vamos a hacer entrega de manera digital de un Qué reconocimiento lindo. a la Gracias. letra, que a la letra dice: el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario Mesa Directiva Local o AMEX Facultad de Economía, hace entrega del presente reconocimiento a la criminóloga Raquel Rondón por impartir el encuentro económico Principios de Criminología Económica, que se llevó a cabo el día 4 de agosto de 2020 y tuvo lugar en la plataforma Meet de Google. Firma Anel Castillo Reyes, directora de investigación de la Mesa Directiva Local OAMX Facultad de Economía, y Leslie Garduño Jacobo, presidente de la Mesa Directiva Local OAMX Facultad de Economía. Muchas gracias, Raquel. Espero que... Me conmueven, me conmueven. Ustedes son mi primera actividad con Eticalentis, así que todos ustedes son un poquito fundadores de esto. Les confieso que estoy conmovida y bueno, les agradezco muchísimo. Así que únanse, son fundadores, cofundadores de esta criminología económica. Muchas gracias. Gracias eternas, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar y pues con esto doy por concluido el encuentro económico. Que tengan un excelente día y toda una excelente noche porque pues ya... Sí, bueno. Chao. Gracias, chicos. A ustedes. Adiós. Adiós. Bye. Gracias. Chao, chao.